Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bienvenidos a nuestra lección número 5 de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar capítulo 4 entre el versículo 1 y el versículo 11. Así que voy a iniciar leyendo capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. Después de esta miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Sin duda que tuvo que haber sido una experiencia bien especial del apóstol Juan mirando esta imagen tan tremenda que se le está presentando allí. ¿Quién le dijo a Juan: sube acá? Juan dice que la primera voz que oí, dice Juan, como de trompeta hablando conmigo. Y también dice que la primera voz fue de uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces la primera voz fue de uno semejante al Hijo del Hombre. Desde luego que está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Por lo tanto, fue el Señor, nuestro Señor, quien le ordenó que subiera y entrara allá por esa puerta abierta en el cielo. ¿Qué es estar? Es estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu. Mire, estar en el Espíritu es estar sumergido en el Espíritu Santo. La versión latinoamericana traduce: en ese mismo momento se apoderó de mí el Espíritu. Otras versiones traducen un poquito diferente. Por ejemplo, la Nueva Biblia Española dice: al momento me arrebató el Espíritu. Y la Biblia de Jerusalén dice: al instante caí en éxtasis. En consecuencia, todo lo que describe a partir de este momento hasta el final del libro lo hace en un estado espiritual. Juan está en el Espíritu. ¿Qué es estar en el Espíritu? Es estar sumergido en el Espíritu. ¿Qué vio entonces Juan? ¿Qué es lo que vio Juan? Al cruzar el portal, lo primero que ve es a uno que está sentado en un trono, y al describir su aspecto se limita a describir el prisma o la dispensión refractiva de la luz con la irradiación de sus diferentes colores. Esto es poco extraño para nosotros. Es algo así como lo que ocurre con el arco iris. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios es luz, ¿verdad? Entonces, Dios es luz. E irradia su propia naturaleza. Podemos notar que Juan no describe el rostro del que está sentado en el trono, sino más bien describe solo la dispersión multicolor de su luz. Entonces, ese es un dato que tenemos que tener en cuenta, sobre todo con esa tendencia que tenemos nosotros a la idolatría, a las imágenes, a todo ese tipo de cosas. Vamos a tratar de dar unos ejemplos de la palabra semejante, que aparecerá muy seguido
aquí en este libro del Apocalipsis. Juan emplea el término semejante de la palabra homonos, homonoios, algo así, que significa parecido. Yo creo que ahí es donde viene la palabra homónimo, o algo que se semeja a. Porque Juan no encontraba la forma de explicar algo que nunca había visto antes. Por lo tanto, emplea semejanzas para que tengamos nosotros como la idea de qué es lo que está viendo el apóstol Juan. Entonces eso es bien importante para nosotros, porque no es fácil explicar algo que uno nunca ha visto. ¿Cómo explica uno lo que nunca ha visto? Y lo que nadie ha visto, ¿cómo lo explicamos para que lo entienda? Entonces Juan está buscando un lenguaje ahí como que trata de mostrarnos algo, pero no es muy claro, ¿verdad? ¿Qué colores tienen las piedras que se mencionan aquí? El jaspe, la cornalina, la esmeralda. El jaspe es una piedra que viene en todos los colores: rojo, verde, marrón, amarillo, azul, negro, gris y otros colores. La cornalina tiene un color rojo traslúcido. Otras cornalinas tienen un rojo un poquito así como anaranjado. Y la esmeralda es una piedra preciosa de color verde, semitransparente. El aspecto del que estaba sentado en el trono tenía todos estos colores. Tenía el color del jaspe, la cornalina, la esmeralda. Tremendo esa visión que tiene Juan sobre el Señor Jesucristo. Voy a leer versículos 4 y 5. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. ¿Quiénes rodeaban el trono principal y qué función cumplían allí? El trono de Dios estaba rodeado por 24 tronos y 24 ancianos que estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Pero por eso esta descripción podríamos deducir que se podían cumplir 3 funciones básicas. La primera, los tronos son asientos con gradas y con un pequeño dosel, donde se sientan los reyes y pues si son reyes, ¿no? Pues se sientan ahí los reyes. Tienen un reinado, es decir, un territorio que gobiernan. Las ropas blancas no solo indican la santidad y los valores, sino el ministerio sacerdotal. Les recomiendo, no voy a leerlo aquí porque es un poquito extenso, pero les recomiendo que lea Primero de Crónicas, capítulo 24, versículos 1 al 31, y allí se nos dice que la familia de Aarón fue designada 24 sacerdotes que debían cumplir turnos en el templo de Jerusalén. Y también se dice que Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas. Mire, tanto él y sus hijos fueron dedicados para siempre, para estar delante de Jehová y para que le ministraran a él y le bendijeran su nombre para siempre, dice el versículo 13 de
primero de Crónicas 24. Estos 24 sacerdotes eran príncipes, es decir, eran líderes de la comunidad. En tercer lugar, las coronas de oro de sus cabezas indican que tenían autoridad, que tienen poder real. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Éfeso, les dice en el capítulo 2, en el versículo 6, dice: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y se acuerda que Pedro escribió que nosotros somos real sacerdocio, que nación santa, que pueblo adquirido por Dios. Es decir, que somos reyes y sacerdotes. Entonces estos 24 ancianos nos representan a nosotros que hemos sido salvos por gracia. ¿Será que sí nos representan o será que no nos representan? Es un pensamiento muy, muy hermoso, muy bonito, y anhelamos que sea así, ¿verdad? Pero en realidad no lo sabemos. Tal vez no tenemos que buscar una interpretación y leer el texto como está, admitiendo que son los que gobiernan juntamente con Dios en el universo. Y asunto arreglado. A ver si nosotros queremos sacar cosas de donde no hay. ¿Qué salía del trono principal? ¿Qué era lo que salía del trono principal? Del trono principal, donde estaba sentado Dios, salían relámpagos, truenos y voces. Nos llama, o me llama la atención, la emisión de voces. Voces. Lo que asociamos inmediatamente nosotros con seres humanos o con seres angelicales, ¿verdad? Pero la palabra voces, que se utiliza aquí del griego phonai o de foné, significa simplemente voz, sonido, nota, ruido, estruendo. Así que no fueron voces como lo pudiéramos entender, sino una especie de estruendo. Y es delante del trono, ¿verdad? Que sucede esto. Y allí también delante del trono ardían los 7 espíritus de Dios. Ya hablamos de eso en el capítulo, en la primera lección. Estuvimos hablando de los 7 espíritus de Dios, tomando como base Isaías capítulo 11, el versículo 2. Estos 7 espíritus de Dios están en la forma de lámpara de fuego, como la menorá. ¿Se acuerdan la menorá? Creo que también se la mostré en la lección número 1, o el candelabro con sus 7 brazos. En el día del Pentecostés, Lucas dice: hecho el estruendo, se juntó una gran multitud. La venida del Espíritu Santo irrumpió con un gran estruendo desde el mismo trono de Dios. El cielo se había acercado a la tierra. ¡Wow! El cielo se acercó a la tierra. No cualquier cosa. ¿Entiende eso? Voy a leer versículos 6, 7 y 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¡Wow! Por eso es que la gente se admira, se asombra leyendo y estudiando el Apocalipsis, por todo este tipo de figuras y cosas.
¿Cómo nos imaginamos? ¿Cómo se imagina usted, mejor dicho? ¿Cómo se imagina usted ese mar de vidrio delante del trono? ¿Cómo se lo imagina usted? Al describir un mar de vidrio semejante al cristal, está describiendo un gran espacio liso y transparente, como un gran largo, un extenso lago de cristal puro. Probablemente esté indicando transparencia, que nada puede ocultarse de Dios. Delante de Dios, pues todo es traslúcido, ¿verdad? Delante de Él se extiende un mar de cristal que todo lo muestra. El rey David decía: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Este salmo es un salmo, wow, tremendo. Alrededor y junto al trono había 4 seres vivientes llenos de ojos, y cada uno tenía una apariencia diferente que podrían representar esas 4 figuras. ¿Qué podrían representar esas 4 figuras? ¿Sabe que el número 4 es bien importante aquí? A manera de círculos concéntricos rodeando el trono, primero por los 24 tronos con sus presbíteros o sus reyes sentados, y ahora Juan ve a 4 seres vivientes que también están rodeando al trono. El número 4 se considera como la cifra simbólica del cosmos. Y los 4 tenían una visión súper, se me trabó la lengua aquí, periférica y absoluta, llenos de ojos delante y detrás. Algunos interpretan que cada figura representa a 4 seres vivientes. Yo traté de hacer aquí un cuadro tratando de mostrar la interpretación general y lo que sería la interpretación que da Ireneo. ¿Sabe? Ireneo es uno de los llamados padres de la iglesia. La interpretación general, y cada una está relacionada con los 4 evangelios. Cuando usted estudia armonía de los evangelios, usted va a encontrar que casi siempre los profesores hacemos esta especie como de explicación del símbolo de cada uno de los evangelios, a quién fue escrito cada uno de los evangelios y por qué cada receptor se le pone como una forma diferente de presentarle al Señor Jesucristo. Muy bien, entonces el león es lo más noble, lo más grande y lo más noble. Según Ireneo, como el Evangelio de Mateo es escrito a los judíos, se necesitaba presentarles a Jesús como el Mesías, y por eso Mateo lo presenta como el león de Judá. La otra interpretación general es que el toro o el becerro es lo más fuerte. Pero Marcos, que escribía a los romanos, a él se le atribuye el becerro. Y aquí, cuando se le presenta el becerro a los romanos a través del Evangelio de Marcos, no es tanto para mostrar la fortaleza y el poder de Cristo, sino más bien para presentar el buey como servidor. El buey siempre es un animal de servicio, y el Señor Jesús vino para servir. En la interpretación general, el hombre es lo más sabio. Hablando de los evangelios, Lucas presenta
al Señor Jesucristo como el hombre perfecto. ¿Por qué lo presenta como el hombre perfecto? Porque Lucas dirige su evangelio principalmente a los griegos. Recuerde que cuando Lucas comienza su evangelio y cuando comienza también el libro de los Hechos de los Apóstoles, él le aclara a quién le está escribiendo, ¿verdad? A Teófilo. Entonces Teófilo era un griego y por eso presenta a Jesús como el hombre perfecto. La otra interpretación es el águila, que es lo más veloz, lo más alto. Se atribuye a Juan, porque Juan escribe para la iglesia. El evangelio de Juan es escrito para la iglesia y el énfasis principal del evangelio de Juan es mostrar la divinidad de Cristo Jesús. El águila se remonta hasta el cielo. Esto es para mostrarnos la gloria de Cristo. Por eso la manera tan espectacular en que comienza el evangelio de Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es para mostrarnos la divinidad de Cristo desde el mismo principio. Entonces este cuadrito de pronto le sirva a usted de algo, no sé si le sirva, pero es para mostrar esto que está mostrando aquí, Apocalipsis, de la visión que tiene el hermano Juan. ¿Qué decían continuamente estos seres vivientes? Estos 4 seres vivientes no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En una sola frase se infiere 2 grandes conceptos teológicos que fueron y que han sido y que seguramente van a seguir siendo debatidos en la historia de la iglesia. Primero, la doctrina de la Trinidad. Dios en 3 personas. Por eso se repite 3 veces la palabra santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu Santo. Segundo lugar, la doctrina de la divinidad de Cristo. Porque cuando dice el Señor, Dios Todopoderoso, es el que era, el que es y el que ha de venir. El Evangelio de Juan comienza con las palabras que les mencioné hace un momento. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego, Dios no solo era, sino que es. Recuerden lo que dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Jesucristo es el que vendrá en las nubes, y dice, y todo ojo le verá. Tremendo todo esto. Voy a leer ahora Apocalipsis capítulo 4 versículos 9, 10 y 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de rendir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí vienen interpretaciones aún que hemos escuchado en cantos. Aunque a veces la gente no cree, pero los cantos o nos refuerzan o nos dañan la teología y la doctrina. Los 24 ancianos reaccionaban ante la proclamación de los 4 seres vivientes. ¿Qué era lo que hacían y qué era lo que decían? Cada vez que los 4 seres vivientes, uno en forma parecida a un león, el otro a un toro, el otro a un hombre y el cuarto a un águila, dan gloria y honra y acción de gracias a Dios, entonces los 24 ancianos o 24 presbíteros abandonan su trono para postrarse hasta el suelo en señal de adoración, y sacando de sus cabezas las coronas de oro, las arrojan delante del trono de Dios mientras exclaman: digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Al despojarse de sus coronas y arrojarlas delante del trono, con ese gesto están diciendo que la honra con la que fueron coronados no les pertenece, sino que pertenece a su autor. Dicen, porque tú creaste todas las cosas. Lo mismo ocurre con cada creyente en Cristo. Cuando se da cuenta que todo lo que ha logrado, todo lo que tiene, todo lo que es como persona, todos sus éxitos, todos sus logros, toda su fama, su prestigio, todo, absolutamente todo, se lo debe a Dios y solo a Dios. No puede menos que postrarse y arrojar sus coronas, si es que a eso se le puede llamar coronas, arrojarlas delante del trono de Dios para exaltar solamente al Dios poderoso. ¿Qué significa digno? ¿Por qué es digno nuestro Señor? El término griego para digno se traduce por meritorio, conveniente, propio, justo. Por lo que hizo nuestro Señor, merece de todos nosotros recibir la gloria, la honra y el poder. Mucha gente, pero es que es mucha, demasiada, la gente que busca fama, gloria, busca reconocimientos de otras personas, busca honra, busca contar con todos los medios para lograr sus propósitos, es decir, busca el poder. Pues el único, escuche esto, el único que merece todo eso es Dios. Dios es digno de recibir la buena fama, el reconocimiento, el poder, y solo Él es digno de ser exaltado. ¿Por qué razón? Porque Él es el creador de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Nada fuera si no es porque Dios permite que sea. Aquí una pequeñita como reflexión, y es que no importa la posición que usted y yo tengamos. Me refiero, por ejemplo, dentro de la iglesia. No importa si soy el mejor abogado de la ciudad o el mejor contador. No importa si soy el mejor médico o el mejor odontólogo. No importa si soy el mejor albañil, el mejor constructor. No importa si soy la mejor ama de casa. Nada de eso importa delante de Dios. Porque lo que somos, lo somos porque Él nos ha permitido que lo seamos. Él es quien nos ha dado la sabiduría y las capacidades. Por eso los pastores no pueden ufanarse por los milagros, por las señales, por los prodigios. Que nada sucede por ellos. Todo sucede porque es Dios quien lo hace. Y Él es el único digno de honra, gloria y alabanza. Dejemos de quitarle el lugar a Dios y démosle toda la honra a Él. Postrémonos delante de Él. Y si es que eso se le puede llamar corona, esos títulos, esas cosas, pues quitémonos esas coronas y pongámonos a los pies del Cordero que está sentado en el trono. Aleluya. Vamos a aprendernos un texto de memoria. Vamos a memorizar el versículo 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Oiga lo que dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, yo sé que en este momento yo personalmente no me lo podría aprender así de un momento a otro el texto. Para yo aprenderme un texto de memoria, necesito a veces semanas, todos los días repitiéndolo, pero al fin me los aprendo, gracias a Dios. Escuche, repítalo todos estos días y aprenda hacia nuestro texto de memoria. Hemos terminado nuestra lección número 5, lo espero en la lección número 6. Dios la bendiga. Gracias por vernos.
favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.